Hola y bienvenidos a Clasemáticas. He realizado 4 vídeos que sirven un poco de introducción de las funciones matemáticas. Este es el primero de ellos, donde voy a hablar un poco de los conceptos básicos de las funciones, que es eso de la variable independiente, dependiente, la imagen, preimagen, ¿vale? Que conozcáis un poco la terminología. Pues a lo mejor es un poco duro de ver o un poco no es tan ameno como puede ser otros vídeos a lo mejor dentro de lo que es las matemáticas, pero es necesario para luego poder entender todo la terminología que se utiliza. Entonces, bueno, vamos a empezar con unas definiciones. He dicho que es el primero, he dicho 4, porque luego habrá otro vídeo de la función dada una tabla, cómo manejar una función matemática dada en forma de tabla, otra dada en forma de gráfica y otra dada en forma de fórmula. Bueno, pues empezamos, ya digo, con una definición. Vamos a empezar con qué es eso de una función. Bueno, pues una función matemática es una relación entre dos magnitudes. A esas magnitudes las solemos llamar variables. De modo que a cada valor de la primera variable se le asocia un único valor de la segunda variable. A ver, aquí no estamos hablando entonces de una primera y una segunda variable. Luego importa el orden en la función. Va a haber un valor que es el valor de entrada, la primera variable, y va a haber un segundo valor que es el valor de salida. A esta primera variable se le llama variable independiente, es decir, aquel valor que vamos a introducir en la función se le va a llamar variable independiente. Y aquel valor que nos va a devolver la función se le va a llamar variable dependiente. Es decir, esto es como si fuera una caja, luego ponéis, bueno, ahora os voy a poner un dibujo que creo lo puede aclarar bastante lo que es una función. Esta sería la terminología matemática. F dos puntos, variable X, devuelve valores en Y. Bueno, este es el dibujo que os he comentado antes. La verdad que lo he usado desde hace bastantes años. Lo vi, no me acuerdo, hace pues a lo mejor 10 años o 12. Y representa lo que es una función. Una función es como una especie de máquina donde introducimos valores por uno de los lados, da igual, y por el otro lado nos van devolviendo otros valores. El único matiz que es importantísimo es que a cada valor de entrada le corresponde como mucho un único valor de salida. Lo tenéis aquí subrayado. ¿Vale? Un único valor salida. Luego os he puesto, luego aparecerá un ejemplo para que veáis cuando algo no es función. Pero ya digo, tienen que ser valores de entrada, la máquina hace una serie de cálculos, lo que sea, y me devuelve valores de salida. Aquí tenéis las variables, el valor de entrada se representa por la letra X, el valor de salida la letra Y. Y al valor de entrada se le llama variable independiente, es la que introducimos en la función, y el valor de salida va a ser la variable dependiente, es el valor que nos devuelve la función. A estos valores de aquí se les llama también preimágenes, ya que a estos valores se llaman imágenes. Por eso a esto se les llama lo que viene antes de la imagen, la preimagen. Un ejemplo. Imaginaos que fuerais profesores en una clase y, bueno, pues en la clase normalmente hay un orden, un número de lista asociado a cada alumno, ¿no? Entonces imaginaos una función cuyo valor de entrada es el número de lista y cuyo valor de salida sería el nombre del alumno. Así, si yo, por ejemplo, en una clase digo, a ver, ¿quién es el número 1 de esta clase? Y de repente alguien contesta, Alberto. Vale, fenomenal. ¿Quién es el 4? Y alguien contesta, Carmen. Bien. ¿Quién es el 11? Alguien contesta, María. ¿Quién es el 21? Y alguien contesta, Juan. Así sucesivamente. Bueno, pues esto es una función. A cada valor de entrada le corresponde un único valor de salida. En una clase no hay varios alumnos con el mismo número de lista. Cada alumno tiene su número de lista asociado. Es verdad que yo podría decir aquí, bueno, ¿quién tiene el número 50 en esta clase? Y alguien me diga, oh, no, hombre, profesor, si solo somos 30. Vale, por ese motivo no deja de ser función. Es decir, el hecho de que si yo meto por aquí un 50, por aquí no salga nada, no deja de ser función. Pero eso sí, si por aquí meto un 1, siempre me ha de devolver como mucho un valor. Y además siempre el mismo. Es decir, si yo vuelvo a decir, ¿quién es el 1? Alberto. Y al rato digo, ¿quién es el 1? Alberto sigue siendo el número 1. No han cambiado. Vamos a ver otro ejemplo, pero fijaos que es como el anterior, simplemente que cambia un pequeño detalle. Voy a hacer que el valor de entrada sea el nombre del alumno y el valor de salida su número de lista. Así si, por ejemplo, yo digo, Alberto, ¿qué número tienes? Y me dice el 1. Vale, fenomenal. Carmen, ¿qué número tienes? Me dice el 4. María, ¿qué número tienes? Y de repente oigo el 11. Y alguien dice, ¿y el 28? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues algo muy sencillo. En esta clase hay 2 alumnas que se llaman María y tienen 2 números de lista. Eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, esto no es una función, ya que en este caso, para ser función, a un único valor de entrada le corresponde un único valor de salida. No es función. ¿De acuerdo? No sé si con este ejemplo ha quedado claro cuándo una relación
lleva el apelativo de función y cuándo no. En este caso simplemente es una relación, lo que aparece aquí, pero no es una función. Vamos con otra definición. Dada una función f que toma valores de x en y, llamaremos imagen de un valor x al valor de la variable dependiente asignada a ese valor x y lo designaremos como f de x. Ya algunos han apagado el vídeo. No sé si quién queda por ahí todavía. Vamos a ver. Como a veces os digo, las definiciones matemáticas a veces no se entienden nada más leerlas y es mejor luego ver un ejemplo concreto que lo clarifique. Pero esto lo que quiere decir, aquí hay dos conjuntos, ¿no? Un conjunto de valores de entrada y un conjunto de valores de salida. Llamaremos imagen de 1, por ejemplo, o llamaremos imagen de 1 al valor de la variable dependiente, es decir, los nombres de los alumnos, estoy haciendo referencia al ejemplo anterior, asignado a ese valor 1. Y lo designaremos como f de 1. He dicho 1 por poner un ejemplo numérico. En el caso anterior, en el que hemos visto del número de lista, quiero recordar que el número 1 se llamaba Alberto. Por lo tanto, en este caso, la imagen de 1 es Alberto. F de 1 sería Alberto. Pero luego lo vemos con otros ejemplos, ¿vale? Y llamaremos preimagen o contraimagen de un valor y al valor o valores de la variable independiente que tienen por imagen al valor y. Y lo designaremos como f la menos 1 de i. De nuevo, ejemplo anterior. La contraimagen de Alberto. Alberto era un valor de la variable dependiente, la letra i. Pues la contraimagen o preimagen de Alberto es el valor o valores de la variable independiente, que era el número de lista, asignado a Alberto. Si os acordáis, era el número 1. Entonces, la contraimagen o la preimagen de Alberto sería el 1. Cuando hablamos de imagen, el profesor os tiene que dar el valor de la variable x, el valor de entrada, y os preguntan por la y, el valor de salida. Así, la imagen de 1 es preguntarte qué nombre tiene el alumno número 1. Te estoy preguntando por el valor de salida. Y en el caso de la preimagen, el sentido es el contrario. Yo o el profesor os da el valor de salida, la variable y, y os preguntamos por el valor de entrada. En este caso, te doy el valor de salida a Alberto y te pregunto por su número de lista. Fijaos aquí que hay una cosa subrayada, no sé si os habéis dado cuenta, que viene en plural. La imagen, os he dicho antes, que de existir es única. A cada valor de entrada le corresponde una imagen, un valor de salida único, como mucho 1. Sin embargo, la preimagen puede tener varios valores de salida. Varios valores asignados. Por ejemplo, María. Si os acordáis en el ejemplo anterior, la preimagen de María, creo que había dos números de lista, no recuerdo exactamente los números, si 21 o 28, no me acuerdo. Pero eso sería correcto, eso sí seguiría siendo una función. La preimagen sí puede devolvernos varios valores, la imagen no. Vamos con otro ejemplo, venga, a ver si lo clarificamos y hacemos que sea un poco más claro. Esto simplemente que es para que os acostumbréis a la terminología matemática en las funciones. Cuando hablemos de imagen, contraimagen, preimagen, dominio, recorrido, pues esos términos tienen que quedar claros. Por eso he avisado que este vídeo a lo mejor es un poco duro, porque es bastante teórico, pero es la herramienta para luego entender el lenguaje que se emplea con las funciones. Imaginaos esta función, es una función la verdad que suelo usar muchísimo cuando lo utilizo en mis clases. Siempre suelo empezarlo con la función panadero. Imaginaos una panadería donde ahí intervienen dos magnitudes. En una panadería, normalmente, intervienen las barras de pan que tú quieres y el precio que tienes que pagar. ¿De acuerdo? Pues imaginaos que en esta panadería, bueno, pues por una barra de pan, el panadero me dice que le dé 0,5 euros. Bueno, pues ya con esto ya tengo casi definida mi función. Y es una función matemática, ¿por qué? Porque a cada valor de entrada, es decir, a un número de barras de pan que yo quiera, el panadero me va a decir un único precio. Un único precio. Es decir, si yo entro a la panadería y le pido 4 barras de pan, el panadero me dirá, oye, pues págame 2 euros. Y si al momento viene otra persona y también pide 4 barras de pan, también le dirá 2 euros. No le va a decir de repente 8 euros. Luego, por tanto, es una función matemática. Si yo no quisiera pan, pues el panadero me diría, pues bueno, está un poco tonto, ¿no? Pero no me pagues dinero. Y si quiero 10 barras, porque voy a celebrar una fiesta, pues el panadero me dirá, dame 5 euros. Y así sucesivamente. Eso es una función. Voy ahora, usando esta función matemática, explicaros, a ver si queda más claro qué es eso de la imagen o la preimagen de un valor. Aquí están las preimágenes y aquí están las imágenes. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que por una barra, si yo le digo al panadero una barra, el panadero me devuelve 0,5. Pues que la imagen de 1 es 0,5 euros. Eso es lo que quería decir. Si es que es muy sencillo. La imagen de 1, es decir, si al valor x de entrada, ¿cuál es el valor y asignado a ese valor x?
es decir, cuál es la variable dependiente asignada al valor 1 barra, la respuesta es 0,5. Por el mismo motivo, pues la imagen de 4 va a ser 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el valor asignado de la variable dependiente al valor 4 de la independiente. La imagen de 4 vale 2. En vez de decir que 4 barras de pan cuestan 2 euros, matemáticamente decimos la imagen de 4 es 2. ¿Por qué? Porque este ejemplo es en concreto de una panadería, entonces puedo hablar de 4 barras, de 2 euros, pero cuando hablamos de funciones en general, en abstracto, aquí no hay tantas barras, no hay tantos euros. Entonces hay que utilizar este lenguaje. Si meto el 4 en esta función, la función me devuelve el valor 2. La imagen de 0 sería 0, la imagen de 10 sería 5. Una forma todavía más resumida de escribirlo, que lo teníais en la definición, es de esta otra forma. Entonces, una forma de escribir la función, se lo veis aquí, f de x. X es el valor de entrada, lo que metemos dentro. Y además, quiero decir que está, casi diría aposta, hecho de esta forma, porque la idea de una función es yo meto un valor y me devuelve otro, me devuelve la y. Entonces, aquí si en vez de x pongo un 1, es como si hubiera metido aquí dentro de la función el valor 1. Y la imagen de 1 me devuelve 0,5. Es otra forma de escribir esto. Normalmente verbalizamos la imagen de 1 es 0,5. Otras veces decimos f de 1 es 0,5. Pero normalmente se verbaliza lo que tenéis aquí. De esa forma, f de 4 sería 2, la imagen de 4 es 2, f de 0 sería 0, la imagen de 0 sería 0, f de 10 sería 5, la imagen de 10 sería 5. ¿Cuánto valdría la imagen de 3? Bueno, pues pensad, la imagen de 3 sería pedir 3 barras, como una barra cuesta 0,5, la respuesta será 1,5 euros. ¿Cuánto valdría la imagen de 1,3? Pues si os habéis dado cuenta, al final lo que estamos haciendo es multiplicar el valor de entrada por 0,5. Fijaos, 1 por 0,5, 0,5. 4 por 0,5, 2. 0 por 0,5, 0. 10 por 0,5, 5. 3 por 0,5, 1,5. Pues la imagen de 1,3 sería 1,3 por 0,5, ¿no? 0,65. Pues atentos, porque no. No. Esta función no va de multiplicar el valor de entrada por 0,5. Esta función va de una panadería. Y no hay que olvidar eso en los ejercicios. Hay veces que el ejercicio es completamente abstracto y dice, dado una función matemática que me devuelve el valor de entrada por 0,5. Bueno, pues entonces sí. Pero si aquí estamos hablando de panes, recordad que 1,3 es el número de barras de pan que yo pido. Yo no sé en vuestras panaderías, pero yo si al panadero le pido 1,3 barras me dice que tururú, que me vaya a otra tienda. En este caso concreto de esta función, no existe la imagen de 1,3, porque yo no puedo pedir 1,3 barras. Cuidado con generalizar, que luego enseguida generalizáis. Porque alguien a lo mejor está pensando, Álvaro, entonces todas las funciones que tengan decimales no existen. No. En este ejemplo en concreto no tiene sentido. F de 6, es decir, la imagen de 6, ¿cuánto pagaríamos por 6 barras? Pues 6 por 0,5, que sería 3, eso sería la imagen de 6. Y por último, la imagen de menos 2. Pues de nuevo, yo creo que aquí ya alguno habrá sido precavido y no habrá dicho menos 1. En este caso no tiene sentido pedir menos 2 barras de pan. Así que la respuesta es no existe. Recordad que es el símbolo matemático para no existe. Vamos con las preimágenes. Es decir, esta lectura se puede hacer, en este caso la hemos hecho de izquierda a derecha. Meto el 1, saco el 0,5, eso como se lee, la imagen de 1 es 0,5. Pero también se puede hacer la lectura de derecha a izquierda. Es decir, ¿qué quiere decir que el valor de salida ha sido 0,5 habiendo metido un 1? Pues que la preimagen de 0,5, es decir, la preimagen, recordad que a la izquierda están las preimágenes, a la derecha las imágenes, pues la preimagen asociada a 0,5 es 1. De igual forma, la preimagen asociada al 2 es el 4. La preimagen asociada al 0 es el 0. La preimagen asociada al 5 es el 10. Hablando de este ejemplo en concreto de panadería, y usando este último ejemplo, por cierto, perdonad, contraimagen y preimagen se usa de igual forma, es decir, significan lo mismo. En algunos libros de texto aparece preimagen y en otros contraimagen. Vuelvo a este ejemplo de aquí. La preimagen de 5 es 10. En este ejemplo en concreto, ¿qué quiere decir? Pues que con 5 euros puedo comprar 10 barras de pan. Es lo que quiere decir. Decir que la contraimagen de 2 es 4, ¿qué quiere decir? Que con 2 euros puedo comprar 4 barras de pan. Hay otra forma más reducida de escribir esto, que sería añadiendo este menos 1 aquí. En este caso, el valor que tengo que meter entre medios es el valor de la letra i, la variable dependiente. Por lo tanto, aquí la contraimagen de 0,5 sería 1, f a la menos 1.
Cuidado con ese menos 1 porque alguno luego ponéis una fracción y ponéis 1 partido de f. No lo liéis. Esto es la función inversa. En este caso, f la menos 1 de 2, es decir, la contraimagen de 2 es 4, la preimagen de 0 es 0, o contraimagen, que es lo mismo, la contraimagen de 5 es 10. ¿Cuánto valdría la contraimagen de 2,5? Os lanzo la pregunta. Es decir, ¿cuántas barras de pan podría comprar con 2,5 euros? ¿Cuánto debería meter por aquí para que el panadero me diga, oye, págame 2,5 euros? Pues la respuesta es 5 barras de pan. ¿Cuánto vale la preimagen o contraimagen de 1,7? Pues la preimagen y contraimagen de 1,7 no existe, no tiene sentido. No tiene sentido y alguien dirá, ¿cómo que no tiene sentido? O sea, yo voy a la panadería con 1,7 euros y no puedo comprar pan. Por supuesto que sí. Pero usando todo el 1,7 euros, no. Recordad cómo es la lectura. ¿Cuántas barras de pan puedo comprar exactamente con 1,7 euros? No, yo no puedo ir a la panadería. O de otra forma, ¿el panadero te podría decir en algún momento que le pagues 1,7 euros? No, no te lo puedo decir. El panadero te puede decir eso porque no hay ningún número de barras de pan que te devuelva ese valor. La preimagen de 6, es decir, cuántas barras de pan podré comprar con 6 euros, la respuesta será 12. Y por último, la preimagen de menos 1, pues no tiene sentido. No tiene sentido que vayas a la panadería que el panadero te diga, oye, págame menos 1 euro, lo que sería el equivalente, oye, toma, te llevas pan y encima te doy dinero. La respuesta es, no existe. Bueno, pues hasta aquí el ejemplo del panadero, con el que he querido que quede claro lo que es la preimagen y contraimagen. Ahora voy a ver un ejemplo más de función, otro que suelo utilizar mucho en mis clases, que es el de triángulo equilátero superímetro. Es decir, esta función interviene en dos magnitudes. Por un lado, el lado del triángulo equilátero y por el otro lado, su perímetro. Recordad, un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Si yo asigno un valor de entrada, es decir, 2, no he puesto unidades, le podemos asignar las que queráis, ¿no? Centímetros, metros, kilómetros, lo que queráis. Si el lado de un triángulo equilátero vale 2, su perímetro valdrá 2 más 2 más 2, es decir, 6 valdrá su perímetro. Si el lado de un triángulo equilátero vale 5, ¿cuánto valdrá su perímetro? Pues 5 más 5 más 5, es decir, 3 por 5, es decir, 15. Si el lado vale 3,5, a lo mejor alguien piensa, ¡ay, no existe! Que antes hemos visto uno. En el caso del panadero no existía, pero en el caso de un triángulo equilátero, pensadlo. ¿Existen triángulos equiláteros de lado 3,5? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la respuesta? El triple de 3,5, ese sería su perímetro, que sale 10,5. Y si un lado vale 2 quintos, que también tiene sentido, una cosa es expresarlo en forma decimal y otra cosa en forma de fracción, pues si un lado vale 2 quintos, el perímetro valdrá el triple de 2 quintos, es decir, 6 quintos. Y así sucesivamente. Esta parte va a pasar más rápido porque se parece muchísimo a la anterior. Preimágenes, imágenes, y aquí voy poniendo lo que quiere decir cada cosa. Que la imagen de 2 valga 6, quiere decir que si un lado vale 2, el perímetro del triángulo vale 6. La imagen de 5 vale 15, la imagen de 3,5 vale 10,5. Una forma más reducida sería empleando esta notación, que es la más reducida y la que se emplea en matemáticas. F de 2 quiere decir la imagen de 2. He metido dentro un 2 en la función y me devuelve un 6. La imagen de 2 es 6. F de 5 es 15, F de 3,5 es 10,5. ¿Cuánto valdría la imagen de 12? La imagen me da el valor de la X, es decir, el lado de mi triángulo. ¿Cuánto vale el perímetro de un triángulo equilátero de grado 12? La respuesta será 36. ¿Cuánto vale la imagen de menos 2? Pues si os dais cuenta estamos multiplicando por 3. Así que a lo mejor pondríamos aquí que es menos 6. No, recordad de nuevo que estamos bajo un contexto, por decirlo así. En este caso estamos trabajando con triángulo, un triángulo. Y un triángulo no tiene sentido que su lado valga menos 2. Por lo tanto, no tiene sentido que su perímetro valga menos 6. Si fuera una función de otro tipo, que es multiplicar por 3 cualquier número, entonces sí, la imagen de menos 2 sería menos 6. Pero en este caso, la respuesta es no existe. Y f de la raíz de 2, pues a lo mejor alguno también dice que no existe. Y vuelvo a lo que os he dicho antes con el 3,5. La raíz de 2 es un número, es una distancia. La raíz cuadrada de 2 existe, es la diagonal de un cuadrado de lado 1. Así que existen triángulos de lado la raíz de 2. Por lo tanto, su perímetro es el triple de la raíz de 2, 3 raíz de 2. Vamos a ver ahora las preimágenes. La preimagen de 6 valdría 2, es decir, ¿cuánto valdría el lado de un triángulo equilátero si sabemos que su perímetro vale 6? Es decir, ¿qué he metido por aquí? Pues el 2.
La preimagen de 15 es 5. Es simplemente hacer otra lectura. En vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pero las preimágenes, luego lo veis en otro ejercicio, puede devolverme varios valores. No pasaría nada. La otra anotación sería esta, con f a la menos 1 de i. Entonces, la preimagen de 6 se podría escribir así. F a la menos 1 de 6 igual a 2. La preimagen de 15 se puede escribir así. La preimagen de 15 es 5. Y este otro caso, la preimagen de 10,5 sería 3,5. ¿Cuánto valdría la contraimagen de 27? Es decir, contraimagen, me está dando el valor de salida, es el perímetro. Si el perímetro del triángulo es 27, ¿cuánto valdría su lado? Pues si tengo que triplicar al lado y me tiene que dar 27, el lado ha de valer 9. 9 por 3, 27. ¿Cuánto valdría la preimagen de menos 9? Cuidado con pensar otra cosa, no existe. No tiene sentido que el perímetro del triángulo valga menos 9. Otra forma de escribirlo sería estar aquí. ¿Cuánto vale la preimagen de raíz de 3? Vuelvo a lo mismo que he dicho antes con raíz de 2. Raíz de 3 es un número, existe. Por lo tanto, si raíz de 3 es el perímetro, el lado ha de ser la tercera parte del perímetro. Es decir, raíz de 3 partido de 3. Hasta aquí este otro ejemplo, que espero ya que con este ya ha quedado más claro que es eso de la imagen, contraimagen, preimagen de una función en un punto. Otra definición. Dada una función f que toma valores de x en y, llamaremos dominio de la función al conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, valores que tiene la imagen. Vamos a ver, que tiene imagen, perdón. En resumen, como siempre, esta definición nos puede ser muy confusa o no entender nada. El dominio de una función son los posibles valores que puede tomar la x, el valor de entrada. Si recordáis el caso del panadero, aunque luego va a salir, perdonad, así que luego lo dejo para luego. Llamaremos imagen o recorrido de la función. No confundáis la imagen en un punto con la imagen de la función. Por eso se suele emplear este otro término, el del recorrido. Entonces llamaremos recorrido de la función al conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, el valor de salida. En resumen, os pongo dos ejercicios ahora, dos ejemplos. El dominio, los valores que puede tomar la x y que tiene sentido. El recorrido, los valores que puede tomar la y, la variable dependiente, y tienen sentido. Vamos a ver un par de ejemplos a ver si queda claro en lo que es el dominio y el recorrido. Quería simplemente comentarlo en este vídeo, porque en los otros vídeos va también a aparecer el concepto de dominio y recorrido. Incluso hay un vídeo ya de la gráfica bastante en profundidad. Entonces vamos a coger nuestras dos funciones, la del panadero y la del perímetro. El dominio y el recorrido, vamos a ver. El dominio son los valores que puede tomar la x, el valor de entrada. Es decir, ¿qué puedo meter yo en esta función sin que esta función me diga no puede hacerse? O en este caso que el panadero me diga tururú. Pues en este caso las barras de pan que yo puedo pedir, voy a dar por hecho que pudiera pedir 0 barras, menos no puedo pedir, no tendría sentido. Pero yo puedo pedir en la panadería, pues 0, puedo pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo pedir los números naturales. Ese sería el dominio de esta función, los números naturales. ¿Que no se te ocurre poner números naturales? Bueno, pues lo indicáis entre llaves, que sería enumerar. Sirve para enumerar cosas y ahí aparecería el dominio de esta función. Son los valores que puede tomar la x. ¿Y el valor de salida? Pues en este caso los valores posibles de salida no es cualquier número. El panadero no me puede decir cualquier precio cuando yo pido barras de pan. Creo recordar que había una contraimagen de 1,3 o de 1,7 que dijimos que no existía. El panadero me puede decir como recorrido, es decir, valores posibles de precios, valores de salida, pues aquellos que tenéis aquí. Desde 0, si doy por hecho que puedo pedir 0 barras, también tengo que dar por hecho que la variable dependiente pudiera valer 0. Y luego a partir de ahí, pues podría llamar como los múltiplos de 0,5, ¿no? 0,5, 1, 0,5 por 3, 0,5 por 2, por 4, 0,5 por 5. En el caso del perímetro, en la función perímetro de un triángulo equilátero. Valores de salida, es decir, ¿qué valor puede tomar la x? Lo que sería el lado del triángulo equilátero. Pues pensémoslo. ¿Cuánto puede valer el lado de un triángulo equilátero? La respuesta es cualquier valor positivo. Cualquier valor positivo sería el valor del dominio. Podría dar por hecho, igual que antes, a lo mejor que aceptar el valor que el lado valga 0. No voy a entrar aquí en discusión si un triángulo equilátero del lado 0 existe o no existe, es un caso extremo. Lo he excluido, por eso estoy usando intervalos. En las funciones se usan muchísimo los intervalos numéricos. Esto que he escrito entre paréntesis quiere decir todos los números del 0 hasta el infinito. Del 0 al infinito. El recorrido, en este caso, es decir, ¿qué valores puede tomar la variable dependiente? El perímetro del triángulo, pues se repite también del 0 al infinito. Yo un triángulo puedo hacer el perímetro que yo quiera. Todo lo pequeño que yo quiera, sin llegar a 0,
porque si no ha admitido que el lado pueda valer cero, no tiene sentido que el perímetro pueda valer cero, pero sí que puedo hacer todo lo pequeño que yo pueda. Y de ahí hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que con este par de ejemplos se haya quedado claro por lo menos la idea del dominio. El dominio son los valores que puede tomar la X, la variable independiente, y el recorrido, la variable dependiente. Y una última diapositiva, ya que los 3 siguientes vídeos que os he comentado que sirven de introducción para las funciones, y es que una función matemática se puede expresar o en forma de tabla, de gráfica o de fórmula. No todas se pueden expresar de las 3 formas, pero sí que son las 3 herramientas que se emplean para una función. Y ya os digo que son los 3 próximos vídeos que vais a tener para comprender un poco el tema de las funciones. Pero aquí sí que he elegido un ejemplo con el que voy a terminar este vídeo de introducción, que me sirve para todos, para las 3 formas. Dice, esta tabla, gráfica y fórmula, son 3 formas de expresar la misma función. Que lo que nos relaciona a estas funciones que vais a ver es el tiempo que se emplea en recorrer 24 kilómetros respecto a la velocidad que llevemos. Pues en forma de tabla, gráfica y fórmula. En forma de tabla, pues si yo fuera 1 kilómetro por hora y quisiera recorrer 24 kilómetros, tardo 24 horas. ¿Se entiende? Si fuera el doble de rápido, tardaría la mitad de tiempo. Si fuera el triple de rápido, tardaría la tercera parte del tiempo. Y así es como he rellenado esta tabla. Por lo tanto, si yo os dijera que voy a 6 kilómetros por hora y os preguntara cuánto tiempo tardaría, ¿qué me diríais? Pues 4. Matemáticamente, ¿cómo se dice? ¿Cuánto vale la imagen de 6? También puedo lanzar la pregunta al revés. Oye, he tardado 2 horas en llegar. ¿Sabes a qué hora a qué velocidad he ido? Pues sí, si has tardado 2 horas en llegar, has ido a 12 kilómetros por hora. Matemáticamente se dice la contraimagen o la preimagen de 2. Esto sería la tabla. La gráfica, pues se puede hacer la misma lectura, simplemente que en este caso hay que hacerlo, pues por ejemplo, la imagen de 5. La imagen de 5 habría que trazar una vertical. Esto es lo que explico en los vídeos de cada uno de ellos, tabla, gráfica y fórmula. Y por último, en forma de fórmula, que es otra forma de expresar la función. Fijaos aquí, si donde pone un 2, la imagen de 2 sería 24 entre 2, 12. Bueno, son las 3 formas de expresar una función que vais a ver en los próximos vídeos. Y nada más, ya digo, os he avisado que era un vídeo un poco denso, bastante teórico, pero es necesario para entender todo lo que es el mundo del análisis matemático de las funciones. Y nada más, como siempre, espero que os sirva, sed buenos.